La historia abre con Nick y Helen, una pareja que vive con estabilidad junto a sus dos hijos. Brendan, el mayor, es disciplinado y apasionado por el hockey. Lucas, el menor, es más sensible y se inclina por lo artístico. Aunque a veces chocan por sus diferencias, los cuatro mantienen un vínculo cercano y una vida familiar que parece sólida. Con el paso del tiempo, Brendan se vuelve cada vez más fuerte en el hielo. Entrena con constancia, perfecciona su técnica y gana seguridad hasta destacar en la secundaria. En los partidos, su energía contagia y su familia lo acompaña con orgullo. Nick, empresario en Carolina del Norte, disfruta verlo crecer y sueña con un futuro brillante para él. Helen, por su parte, se emociona con cada logro, mientras Lucas lo mira con una mezcla de admiración y una leve sensación de quedarse atrás. Llega una noche especial. Brendan tiene un partido importante. Nick lo lleva en carro y lo observa brillar con una actuación excelente que lo llena de emoción. Al salir del juego, el joven comparte un plan que llevaba tiempo madurando: mudarse a Canadá para acercarse más a su sueño de jugar profesionalmente en la NHL. Nick lo apoya sin dudar, convencido de que el talento y la determinación de su hijo pueden abrirle puertas, y la conversación queda marcada por ese entusiasmo, como si el futuro ya estuviera trazado. En el regreso, el trayecto atraviesa un vecindario con altos índices de delincuencia. De pronto, dos autos pasan cerca de ellos zigzagueando con maniobras peligrosas, como si escaparan o compitieran sin medir consecuencias. Nick se alerta. Poco después, el carro se queda sin gasolina, y ambos se ven obligados a detenerse en una estación de servicio. Brendan entra a la tienda para comprar bebidas, y Nick aprovecha el momento para llamar a Helen y contarle lo orgulloso que se siente por los planes del hijo. Dentro de la tienda ocurre una tragedia. Un grupo de delincuentes entra para asaltar el lugar, y la situación se descontrola en segundos. El dueño intenta reaccionar, pero recibe un disparo. Esa banda maneja una regla cruel. El nuevo integrante debe quitarle la vida a alguien para ser aceptado. En esa confusión, Brendan queda en el sitio equivocado. El novato vacila, aterrado, pero el líder lo presiona hasta que obedece. En cuestión de instantes, Brendan cae, y el impacto cambia la vida de la familia para siempre. Nick queda destruido. En medio del pánico, logra alcanzar al agresor, lo derriba y le quita la máscara para ver su rostro. Aún así, el atacante se zafa con un golpe y huye. Poco después, termina atropellado por un auto en la carretera. Nick vuelve corriendo hacia su hijo, lo sube como puede, y lo lleva al hospital con desesperación, esperando un milagro. Helen y Lucas llegan poco después, pero allí los alcanza la noticia más dura. Brendan no sobrevivió. La familia queda paralizada por un dolor que no encuentra palabras. Al día siguiente, en una rueda de reconocimiento, Nick identifica al responsable de la muerte de Brendan, un joven de 23 años llamado Joe. El funeral llega bajo lluvia, y con un ambiente gris. Helen y Nick no logran descansar. Los recuerdos del hijo se repiten sin control, y Lucas se quiebra cada vez que piensa en lo cerca que Brendan estaba de cumplir sus metas. En esa casa, cualquier objeto del hijo se convierte en un recordatorio constante, y el duelo se instala como una sombra en cada habitación. Helen insiste en que el culpable debe recibir la condena máxima. Para ella, la justicia es el único punto de apoyo que queda. Nick se reúne con la detective Wallis y el fiscal del distrito esperando firmeza, pero se encuentra con otra realidad. El fiscal planea aceptar un acuerdo para reducir la condena porque las pruebas no alcanzan para sostener un juicio sólido. Para empeorar, la estación no tenía cámaras de seguridad, así que no existe un registro del crimen. Nick siente que el sistema se desarma justo cuando más necesitaba respuestas. La indignación crece cuando se confirma que la muerte de Brendan fue tratada como un simple ritual de iniciación. Luego, en una audiencia previa, el juez llama a Nick para declarar sobre la participación de Joe. En ese punto, Nick, atrapado entre el dolor, el miedo y la rabia, toma una decisión que cambia el rumbo de todo. Afirma que no pudo ver bien el rostro del agresor por la oscuridad. Sin ese testimonio, el caso se debilita. El tribunal desestima la acusación, y Joe queda en libertad. Joe es recibido por la banda como si hubiera superado una prueba. Lo celebran, lo integran y lo premian, como si la tragedia no tuviera peso. Nick los observa a distancia, en silencio, sintiendo que el mundo se volvió injusto y que el dolor de su familia no significa nada para nadie. Frustrado y sin confianza en la ley, Nick consigue un arma y se encierra en una idea peligrosa: hacer justicia por su cuenta, aun sabiendo que ese camino lo aleja de la vida que llevaba. Nick vuelve a casa y le informa a Helen y a Lucas que Joe fue liberado por falta de pruebas. Con la excusa de un asunto pendiente del trabajo, sale de nuevo y sigue el rastro del joven. Cuando lo encuentra, lo enfrenta en un arrebato. La confrontación termina en una pelea breve y violenta. Luego Nick se aleja y se deshace del arma manchada. Al regresar, Helen nota su mano lastimada y corre a buscar vendas. El duelo se mezcla con otra culpa, y el matrimonio queda atrapado en lágrimas y silencios que ya no pueden ocultar. Mientras tanto, la banda continúa operando bajo el control real de Bonds, una figura temida que maneja negocios y castigos. Billy, líder operativo, entrega el dinero obtenido en el robo de la gasolinera y recibe un regaño por la cantidad. En el escondite donde fabrican metanfetamina, Buddy le informa a Billy que Joe apareció muerto. Billy pasa del shock a una furia fría, convencido de que alguien los atacó y de que la respuesta debe ser inmediata y ejemplar. La detective Wallis visita la oficina de Nick para informarle la muerte de Joe. Nick finge no saber nada y pregunta por la causa, como si fuera una simple noticia. Wallis nota la venda en su mano y empieza a sospechar que se trata de venganza. Paralelamente, la banda se reúne en su bar habitual para honrar a Joe.
Allí hablan de posibles rivales, hasta que surge un dato preocupante. Una testigo vio a un hombre vestido con traje cerca de la escena. Al revisar un periódico y reconocer la foto de Nick, el grupo entiende que el enemigo está más cerca de lo que imaginaban. Desde ese momento Nick queda en la mira. Buddy lo sigue por la calle y se acerca para atacarlo, pero Nick reacciona y lo desarma usando su maletín. Enseguida Billy y otros miembros abren fuego en plena vía pública, provocando pánico. Nick huye por un callejón, atraviesa un edificio y llega a un estacionamiento, donde activa varias alarmas de autos para crear confusión. Aún así lo persiguen hasta el último nivel. En el forcejeo final, uno de ellos cae y muere. En medio de ese caos, Nick recibe una llamada urgente. Lucas ha desaparecido. La noticia lo sacude, porque el peligro ya no es solo suyo. La detective Wallis llega a la escena del estacionamiento y confirma que el hombre muerto pertenece al mismo grupo criminal, lo que refuerza aún más sus sospechas sobre Nick y sobre la escalada de violencia que está dejando rastros por toda la ciudad. Nick encuentra a Lucas en el mismo lugar donde Brendan perdió la vida. El niño está alterado y por primera vez deja ver cuánto lo está consumiendo todo. Lucas se enfrenta a su padre porque siente que su dolor está siendo ignorado. Nick intenta llevarlo de vuelta por seguridad, pero la conversación se vuelve tensa. Aún así logra que regrese a casa. Helen lo abraza con fuerza, temblando y le suplica que no vuelva a alejarse así, porque la familia ya no soporta otra pérdida. Al día siguiente, Buddy aparece en la oficina de Nick para devolverle el maletín perdido durante la persecución. La seguridad se lo lleva, pero antes deja una amenaza clara, insinuando que el final será para toda la familia. Cuando Nick abre el maletín, encuentra una foto familiar tachada. El mensaje es directo y escalofriante. El grupo planea ir por todos, sin importar quién tenga la culpa o quién solo sea una víctima colateral. Nick llama al número de Billy que venía dentro. Billy deja entender que tras lo ocurrido con Joe, la familia de Nick ya está marcada. Nick corta y llama a su casa para advertir que nadie salga. Luego contacta a la detective Wallis y pide apoyo, explicando que teme un ataque inminente. Al llegar al hogar, refuerza puertas y ventanas y trata de convertir la casa en un refugio, aunque el miedo se mete igual en cada rincón. Wallis aparece y confronta a Nick por haber provocado una guerra que ahora puso a su familia en el centro del peligro. Ella insiste en que confiese para poder actuar con más fuerza y ofrecer protección formal. Nick se niega, aferrado a su secreto y a su propia lógica. Esa tensión deja el ambiente aún más pesado, y Helen solo puede mirar a su esposo sin entender hasta dónde llegó todo, mientras Lucas intenta dormir sin lograrlo. Esa noche, una alarma de auto despierta a Nick. Al asomarse, descubre que 2 oficiales encargados de vigilar fueron atacados. En cuestión de segundos, intrusos entran a la casa y se desata una pelea. Billy y su grupo irrumpen y disparan contra Helen, Lucas y el propio Nick. Nick sobrevive de milagro y despierta días después en el hospital, consumido por la culpa. Helen no resiste las heridas, y Lucas queda en estado crítico. Nick visita a Lucas en el hospital y lo encuentra en coma. Se queda a su lado, abrumado por la cadena de hechos que él mismo encendió. Poco después, Wallis se sorprende al descubrir que Nick escapó del hospital por una ventana. Al revisar la casa, encuentra un escenario convertido en evidencia, con señales claras de la tragedia. Para ella, todo apunta a una venganza que se transformó en una guerra sin control. Nick decide moverse solo, va al banco, retira todo su dinero y usa contactos para rastrear el círculo de la banda. En una cafetería, pregunta por ellos dejando dinero sobre la barra. El cantinero se burla y se niega a ayudar. La tensión estalla y Nick lo golpea, también a otro hombre que intenta intervenir. Con esa presión obtiene 2 datos, la ubicación de Billy y la dirección de Bones, el hombre que provee armas y conexiones en el mundo criminal. Nick llega a la casa de Bones. Al principio el traficante no muestra interés, pero su actitud cambia cuando ve una bolsa llena de dinero. Nick selecciona armas y municiones, incluyendo una escopeta y un revólver. Antes de dejarlo ir, Bones revela algo decisivo. Billy y Joe son sus hijos, y entiende perfectamente lo que Nick pretende. Aún así no lo detiene, como si su propio sentido de control estuviera por encima de cualquier vínculo familiar. De vuelta en casa, Nick prepara todo con método, revisa armas, carga municiones y ordena lo necesario. Luego busca entre las pertenencias de Brendan y encuentra la chaqueta que llevaba el día del crimen. Decide ponérsela antes de salir, como si necesitara aferrarse a ese recuerdo. Se afeita la cabeza lastimada y se observa en el espejo, sin señales de la vida anterior. Nick ubica el escondite de la banda al final de un pasillo y entra por la fuerza con la escopeta. Sorprende a un pandillero, que se queda inmóvil, convencido de que Nick estaba muerto. Nick lo domina y lo obliga a alertar a Billy. Cuando Billy oye el disparo y entiende que Nick sigue vivo, la situación se vuelve definitiva y el pandillero termina abatido. El sonido atrae a los demás, y el lugar se convierte en una zona de peligro, donde cada paso puede ser el último. En paralelo, Bones se reúne con Billy y le advierte que todo está fuera de control. Le pide que frene la guerra antes de que termine peor. Billy responde con una acción extrema, mata a su propio padre, demostrando que ya no reconoce límites ni lealtades cuando se siente acorralado. Esa decisión lo deja sin freno, como si hubiera cortado el último lazo que podía hacerlo retroceder. Nick avanza hacia el centro de operaciones y estalla una confrontación intensa. Con la escopeta y el revólver, logra imponerse sobre la mayoría, avanzando habitación por habitación. Al final llega frente a Billy, y ambos se enfrentan en un intercambio tenso que deja a los dos heridos. Billy se burla, insinuando que Nick ya cruzó la misma línea que ellos. Nick, con lágrimas contenidas, saca otra arma y termina con Billy.
Después se marcha agotado, como si la rabia se hubiera consumido y solo quedara el vacío. El cierre muestra a Nick, solo, mirando un video familiar antiguo. Wallis llega con una noticia. Lucas salió del coma. Aún así, el futuro del niño queda marcado por la ausencia de sus padres y por todo lo vivido. El narrador del canal termina el resumen con una despedida breve e invita a suscribirse para más recapitulaciones. Luego la cámara se queda unos segundos en silencio, dejando la sensación de que la historia no termina del todo. Fin de la película.